manera remota tenemos a Omar Palafox Sáez, coordinador de la zona occidente Transisol Grinex. No sé si nos está escuchando, Omar. ¿No? ¿No nos escucha? A ver, vamos a ver. No, sí. Vamos a revisar. Para comenzar. Para dar inicio, les voy a leer la semblanza del maestro. Guillermo Gómez Herrera es un reconocido especialista en ingeniería y sostenibilidad, con una amplia trayectoria en el sector energético de México. Actualmente es CEO de la consultoría sustentable G2, firma fundada en 2017 con la visión de ofrecer soluciones integrales y cumplimiento regulatorio y normativo en los ámbitos energéticos y ambientales, así como en la promoción de tecnologías limpias. Bajo su liderazgo se ha consolidado como una empresa referente en la materia e incursionado con éxito en vectores energéticos como los biocombustibles e hidrógeno, en sintonía con los objetivos de una transición energética justa y sostenible para el país. Su formación académica es sólida, es maestro en ciencias en ingeniería química e ingeniero químico industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrial Extractivista ESICE del Instituto Politécnico Nacional, complementando su perfil con diversas calificaciones y certificaciones, destacando entre ellas la internacional como especialista en análisis de riesgos otorgados por Raider. Además cuenta con una amplia experiencia en cargos claves dentro del sector. Actualmente funge como director técnico de la Asociación Mexicana de Gas Natural, vehicular, comprimido, licuado, biogás, donde impulsa el desarrollo de infraestructuras y normativas para combustibles alternos y de la transición. Se ha desempeñado como experto en la materia de gas LP, gas natural para México, para México de acreditación, como perito de la Judicatura Federal en el área de Ingeniería Química. Maestro Omar Palafox Sáez, ingeniero industrial por el ITESO, maestría en manufactura avanzada por la ESADE, maestría en innovación educativa por la Universidad Antropológica de Guadalajara y maestría en ingeniería medioambiental y sustentabilidad por la Universidad de Florida, aparte de las diferentes especialidades como diplomas en IA, finanzas, dirección de empresas. Actualmente coordinador de zona occidente del Grupo Serrano, empresa dedicada a lácteos, ganadería, agricultura, porcicultura, reciclaje, así como generación de energías verdes, como desechos orgánicos, Brimex, socio de Brimex, economía circular, y socio formador de ITES y asesor de las materias de agronegocios. Y bueno, para continuar les voy a leer el objetivo del panel. Nuestro objetivo es profundizar en las caracterizaciones técnicas, los estándares de calidad y la certificación de los biocombustibles líquidos como el bioetanol, el biodiesel y los gases como el biogás y el
biometano. Se busca discutir los desafíos de la medición y el control de la calidad a lo largo de la cadena de suministro en México y analizar cómo la estandarización es crucial para la integración efectiva en el mercado y la infraestructura de energía actual. Omar, ¿nos escuchas? Sí, ya los escucho muy bajito, pero sí los escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Qué bueno que te pudiste conectar, nos da mucho gusto. Y pues vamos a comenzar con la ronda de participación. En este caso, quiero iniciar con Guillermo y pues, hacerle una pregunta en este cuestionamiento. La viabilidad en los combustibles de biogás es un desafío. ¿Cuáles son los parámetros de caracterización físico-química más críticos que deben monitorear rigurosamente para garantizar el biometano pueda ser inyectado con seguridad a la red de gasoductos nacionales? Muchas gracias, estimado. Pues de inicio agradecer a los organizadores siempre por el espacio. Antes de entrar en materia, quiero precisar que vamos a, tanto el maestro Omar como su servidor, vamos a estar hablando específicamente en temas de biogás, de biometano. Afortunadamente nos tocó después del panel igual de expertos en temas de biocombustibles, entonces eso nos va a permitir ser más específicos hacia la parte de biogás y biometano. De inicio, y retomando un poco lo que se comentaba en el panel anterior, ya estamos avanzando y es un inicio muy diferente al que tenemos hoy en día. Hay una gran oportunidad para el tema de biogás, de biometano, precisamente en esta transición energética, específicamente para poder combinarlo, complementar con la parte de combustibles fósiles, que nos va a permitir comenzar a enverdecer y sobre todo descarbonizar varios procesos. Ya en lo específico de la pregunta, tengo que hacer primero una remembranza en el hecho de que el biogás es un gas renovable que se produce a través de la descomposición anaerobia de residuos orgánicos, y esto nos da un combustible verde, un gas verde que tiene cierta composición química. Cuando hacemos un tratamiento de ya que viene con muchos químicos, entre ellos metano, CO2, ácido sulfídrico, lo podemos convertir, lo podemos endulzar hacia un otro combustible verde o un biogás, un gas renovable que lo conocemos como biometano. Realmente en el mundo de la química no le interesa realmente si es de un color, si es bio o no. Eso nosotros al final lo vamos estableciendo por la naturaleza, es decir, de dónde viene, ¿no? En el caso específico del biometano, estaríamos haciendo referencia a un gas renovable que en prácticamente la mayoría de su composición es metano. Entonces, cuando la pregunta deriva sobre cuáles algunos de los parámetros físico-químicos que tendríamos que estar atendiendo, visualizando para tener un biometano que esté en las condiciones necesarias para poder inyectar a una red de distribución de gas natural, pues el primer índice que tenemos que ver es la cantidad de metano que existe en ese biogás. Ya que si tenemos una condición de un biogás que no es tan, vamos a decirlo entre comillas, de buena calidad, tendremos una corriente de biogás con escaso metano y pues al final tendremos, una vez que se limpie, pues una corriente sí, mucho más purificada con tema de biometano, pero eso nos va a reducir el potencial para poderlo inyectar a la red. Hoy actualmente ya lo hemos platicado, pero igual necesito reiterarlo. Este año vivimos una transformación en la matriz energética, específicamente en el tema de biocombustibles. Para ser precisos, el 18 de marzo de este año se publicó la ley de biocombustibles. El 3 de octubre, es decir, el mes pasado, se publicó el reglamento de esa ley, donde dentro de toda esta cadena de biocombustibles se habla específicamente de biogás y biometano. ¿Qué dicen y qué relevancia tiene con respecto a lo que ahorita me preguntabas, Alan? Pues es precisamente esas condiciones
físico-químicas que por primera vez en la historia de México se habla sobre condiciones que debería de tener el biometano para poderlo inyectar a las redes de distribución de gas natural. Y algo más o menos lo que establece a través del transitorio de este reglamento, menciona que el biometano, para poder ser inyectado a las redes de distribución de gas natural, tendrá que cumplir con la normatividad del gas natural, es decir, con las condiciones y especificaciones que éste establece. ¿Y eso qué significa? Cuando pasamos del biogás al biometano, químicamente estamos hablando de un gas que es prácticamente igual o muy similar, que eso le da una compatibilidad pues prácticamente del 100% entre el biometano y el gas natural. Es por eso que incluso el tema del biometano, uno de sus sinónimos, se conoce como gas natural renovable. Entonces, cuando tenemos estas especificaciones, igual si alguien quisiera indagar sobre cuáles son estos parámetros, es la norma 01 SECRE 2010, que habla sobre especificaciones del gas natural. Eso quiere decir que si el biometano logramos tener esas condiciones o esos parámetros químicos, no habría ningún inconveniente para poderlo inyectar. Todavía, y también es preciso comentarlo, falta desarrollar la regulación o la normatividad específica tanto del biogás como del biometano, pero que irá en el mismo tenor, es decir, que tendrá que garantizar las especificaciones compatibles con el tema del gas natural. Okay. Pues muchas gracias por la aportación y, digamos, por las especificaciones de cómo debe de ser integrado este gas. Y bueno, la siguiente pregunta va para el maestro Omar. En el caso de los biocombustibles líquidos como biodiesel o bioetanol, ¿cuáles son los grados máximos de mezcla que técnicamente es viable con los biocombustibles fósiles actuales, sin requerir modificaciones significativas en la flota vehicular o en la infraestructura de almacenamiento y distribución? Sí, me escuchan ahí bien. ¿Sí me escuchan? Aquí te escuchamos bien. Sí. Bueno. ¿Sí me escuchan bien, perdón? Sí. Perfecto. Bueno, pues mira, realmente digo, primero agradecido por la invitación y una disculpa por no haber podido estar presencialmente, pero precisamente traemos muy movida la parte agroindustrial acá en Jalisco, precisamente de la cuestión de los biocombustibles. Tanto como comentaba ahorita mi compañero Guillermo, como nosotros también la parte de biodiesel o otro tipo de biocombustibles líquidos que se pueden aplicar en el campo. ¿Qué problemática tenemos ahorita? Bueno, dentro de lo que son los motores de combustión interna, básicamente la mezcla va a depender mucho de la fabricación del motor. Hay motores que te aguantan un 75-25, hay motores que incluso aguantan tal vez un 50-50, pero más bien la parte del desarrollo tecnológico de esos biocombustibles son los que nos ayudan a poderse utilizar de una manera más eficiente. Lógico es que también ya se han visto mucho avance en la innovación también incluso de cómo obtenerlo, porque de alguna manera también, como puedes obtenerlo de una forma, como decía bien ahorita Guillermo, de una manera biológica, también incluso ya se está sacando, y acá en Jalisco tenemos 2 plantas piloto para estar sacando lo que es de plásticos. Entonces, de plásticos ya de reuso se están sacando algunos biocombustibles, de origen orgánico también algunos biocombustibles, y de alguna manera estamos tratando de adaptar o de ver qué condiciones de uso son de los motores. Rendimientos, aparte de apoyar y de ver las regulaciones entre las que podemos caer con cada uno de estos avances, como también nosotros ver cómo podemos tener la accesibilidad a esos biocombustibles, porque también
el transporte, comercialización, uso de los mismos biocombustibles son los que nos están marcando la pauta de ver cómo podemos ir haciendo los desarrollos. Hasta ahorita nos ha sucedido, como bien lo comentaba ahorita Guillermo, con respecto a lo que son el biometano, que se acaba de hacer la reglamentación y el reconocimiento un poco avanzando en eso. También de las empresas ha habido mucho escepticismo en la parte legal reglamentaria de cómo poderlo hacer. Por ejemplo, acá en Jalisco, como tenemos una verificación vehicular, también ahí tenemos un tema, porque es curioso, cuando mandas a un vehículo que tiene biocombustible, ya sea de biometano, o sea de biodiesel, o sea de alguno de los de origen alterno, los equipos de medición de acá de las métricas nos marcan como si estuviera contaminando. Y es que en las mediciones de hidrocarburos también no se ha podido llegar al punto de decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación con este motor, te va a arrojar tal vez una medición que no es la clara, porque el equipo no está preparado para eso. Entonces yo creo que todavía tenemos que ir alineando varias etapas, tanto los motores que estamos utilizando, como los orígenes de los combustibles, así como los equipos de medición, dependiendo de las diferentes ciudades o las áreas donde estemos. Porque esto, lógico, ante las empresas nos interesa mucho, porque también en nuestros planes de descarbonización, ahorita por ejemplo nosotros estamos haciendo los planes de descarbonización para varias empresas, para el 2026, pues entra mucho de lo que es este esquema de los biocombustibles, dado la trazabilidad del alcance 3, que en el alcance 3, pues ya incluso con los proveedores o con tus mismas flotas de distribución, cómo las podrían acotar. No sé si sería cuarto mi comentario, no sé si me escucharon completamente o si hubiera alguna duda. Hola, Omar, pues te escuchamos muy bien, espero que tú también nos estés escuchando allá, que nos escuche un poquito bajo el volumen. Y pues para continuar, preguntarle a Omar, pues, aprovechando que es un experto y que nos acaba de comentar que el tema regulatorio se acaba de modificar, no sé si nos puedes platicar qué cosas tú ves en el panorama actual acerca con esta política y cómo podemos aprovechar esta coyuntura que hay con relación a los biocombustibles. Dije Omar, pero no, perdón para ti. Sí, yo me quería darte la participación de... Que también muy bien lo puedo haber contestado mal, pero gracias por la pregunta. Es una ola que ya empezó a subir y el que no esté montándola al final se va a quedar, ¿no? Y quisiera decir que solo es un fenómeno de subirse a esa ola, pero la realidad es que vamos a tener que todavía construir mucha de esa arquitectura normativa y regulatoria. Es un boom que jamás había tenido, entonces eso refiere que nuestra curva de aprendizaje también será bastante amplia. Tenemos varios aliados en temas internacionales, pero creo que lo más valioso está en que ahora con esta visión de transición energética desde la parte del gobierno federal y subnacional, pues permite poder trazar estrategias no solamente a los periodos que conlleva la mejor este sexenio, sino aunado al tema de la COP que recientemente sucedió, más estos cambios legislativos, no es algo que se va a poder ya detener, ¿no? Pero en esa oportunidad también está el gran reto y el gran riesgo de poder establecer las líneas. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es muy grande, que se va a desarrollar, pero si no trabajamos en conjunto, nos puede pasar como ya otros sectores en el tema energético nos ha pasado. Es decir, pueden venir inversiones, pueden venir los primeros proyectos, pero si no garantizamos que haya continuidad, pues podemos correr el riesgo de que una vez más se desanime el sector. Porque también es importante mencionar, cuando se tuvo como un boom en este tema de los proyectos específicamente de biogás, que data de hace 10 años, es decir, del 2015, que no se tenía esta estructura
de como hoy se tiene de la ley y el reglamento, se quedaron muchos proyectos, pues hay varados, muchos existen pero están escondidos. Entonces eso significa que hay cierto temor y genera la incertidumbre de que si esto va a poder crecer. Sin embargo, ese temor pues es lo que tenemos dentro de ello vencer con este nuevo panorama, poder desarrollar nuevos proyectos a través de la nueva estructura que existe y con eso comenzar a, en algún momento igual, se mencionaba mucho igual en los foros o en los eventos, pero creo que hoy más que nunca, que es el tema de deconstruir muchos de los sectores en temas energéticos y uno de deconstrucción que lo pide a gritos por la gran necesidad del tema ambiental y evidentemente en este tema de soberanía energética es precisamente el tema de biogás y biometano. Y hoy, afortunadamente, y es un mensaje para todos, que hoy tenemos una nueva oportunidad con una muy buena visión, pero que necesitamos trabajar. Y no solamente desde un tema de discurso y digo, siendo muy respetuoso en ese sentido, pero sí desde un punto de vista de colaboración, desde la parte social. Este es un sector que se trabaja o se desarrolla a través, no es como de lo grande a lo pequeño. Aquí es de lo pequeño hacia lo grande, es decir, el tema de biodigestores lo podríamos estar desarrollando desde nuestras propias casas, pero hay mucho desconocimiento, ¿no? E incluso los proyectos que hoy en día existen atienden no a grandes usuarios, es decir, grandes generadores de electricidad o aquellos de distribuidores grandes de gas natural son buenos aliados, sí, pero realmente una gran oportunidad está en la pequeña y mediana escala. Vendrán los grandes donde estarán las inversiones y por supuesto tendremos esa oportunidad, pero aquí es un tema a trabajar desde, ya lo comentaban hace un momento igual en el panel anterior, en el tema de desarrollo de los cultivos y más que cultivos dedicados, estamos inundados en temas de residuos orgánicos diariamente, cada uno de nosotros genera una gran cantidad que si no tenemos esa conciencia a través de otras leyes como la que esperamos salga el tema de la Ley General de Gestión Integral de Residuos, pues no nos va a permitir aprovechar este potencial, ¿no? Pero en resumen, para no enredar los demás, la expectativa es grande, hay un muy buen escenario. Hace rato un buen conocido me decía que al final, sabiendo y conociendo que hemos estado incluyendo el gobierno de Tamaulipas, ustedes como secretaría, impulsando los temas desde hace años, hoy es un momento diferente, con mucho ánimo, pero que igual a lo mejor porque estamos un poco con lo que sucedió en su momento, queremos hacer las cosas mucho mejor, pero pues al final hay un apoyo en muchas vertientes, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el escenario se ve prometedor, falta mucho que desarrollar y hay mucha oportunidad, y en ese sentido de oportunidad es para todos, ¿no? Desde el productor a pequeña escala, pero incluso y aprovechando y viendo siempre la interacción que hay de estudiantes o de emprendedores, este es un buen nicho para que se puedan desarrollar. Hace rato igual lo comentaban y lo repito porque a lo mejor varios de aquí no estuvieron en la ponencia anterior, pero al final es algo muy importante de retomar. Esto también es un tema interdisciplinario, desde el tema de biólogos, desde el tema de químicos, desde el tema de ambientalistas. Hay una serie de carreras que van a ser indispensables y que en este crecimiento de esta ola que les comentaba también se va a necesitar pues al final ese recurso humano calificado que permita mantener estos proyectos. Y eso ya no habla nada más de los que hoy tenemos la oportunidad de aquí hablar, sino habla también de los que están del otro lado, tanto aquellos que quieren desarrollar los proyectos o aquellos que están estudiando y que al final incluso pues todavía no saben a qué se van a dedicar. Pues bueno, también es una invitación a que se sumen en esa parte de comenzar a aprender, que se empiecen a empapar y bueno, que se sumen a esta buena expectativa y visión que se tiene del sector. Gracias, Guillermo. Y continuando con Omar, si me escucha, hace rato, bueno, en lo que él estaba comentando, decía que
los instrumentos de medición con los que estaba revisando la calidad me parece que estaba hablando acerca de una verificación, no eran los adecuados, ¿no?, para el tipo de prueba que se estaba haciendo. Y en ese sentido, ¿qué políticas, y también hablando del lado normativo, con el andamiaje que se tiene ahorita, tendríamos que modificar, o cuál es la visión que tú tienes para modificar estas políticas que en consecuencia te dan también la modificación de normativas, ¿no?, para que estas cosas no sucedan, ¿no? Digo, la pregunta es muy general, pero también no sé si nos puedes platicar un poco, bueno, sabiendo que tú tienes experiencia también en política energética. Sí, digo, con todo gusto. Pues bueno, lo que pasa es que la tecnología se está moviendo demasiado rápido a nivel mundial, como bien comentaba ahorita Guillermo. No es tan sencillo que hagamos una política que lleve años, meses. Cuando realmente ya la aterrizamos, pues ya cambió, ¿verdad? Ya cambió la tecnología y pues tenemos que irnos adaptando, ¿no? Entonces, los desarrollos tecnológicos son mucho más rápidos y ágiles que la cuestión de leyes o reglamentos. ¿Qué es lo que desde nuestro particular punto de vista, acá incluso tenemos una alianza, se llama Alianza Empresarial por el Clima, en la cual estamos involucrados más de 180 entre empresas y organismos, y lo que estamos tratando acá en Jalisco es de incidir en las políticas públicas o en los reglamentos. De hecho, en la parte también a nivel nacional, que es CN Biogás, lo que se está intentando también es incidir en ese tipo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque nosotros como empresarios estamos todo el tiempo buscando qué hay en el mundo, ¿no?, de innovación, equipos, instrumentación, optimización, y muchas veces no es que no tengas el dinero para poder invertir en ese tipo de tecnología. Lo que pasa es que existe la incertidumbre de invertir en esa tecnología, y cuando ya la tengas, pues no cumplamos con muchas de las reglamentaciones que ya tenemos elaboradas o leyes que ya tenemos, y entonces demos para atrás. Entonces, tratando de ser muy directo y muy resumir la pregunta lo más que puedas, y si lo hice de forma adecuada me confirmas, pues sería, número uno, tener un poquito más de asesoría técnica en la legislación, y que no solamente se ve la parte legal, sino también la parte de viabilidad técnica en todas las leyes o reglamentaciones que hagamos. La segunda es tratar de tomar las barreras burocráticas de las instancias que se dedican a lo que es la autorización de algunos permisos o algunos elementos, ¿no? De repente vas a sacar un permiso y te piden cosas que a veces no es muy interesante o viable tenerlas en el momento para lo que tú pretendes hacer, y no te piden lo que realmente se necesita para poder lograr obtener un proyecto de una manera adecuada. Entonces, para mí lo segundo sería esa agilidad administrativa y quitar un poquito de la burocracia de eso. Y tercero, yo creo que ahorita Semarnat a nivel nacional hizo mesas de trabajo en casi todos los estados, creo que fueron como unas 7, 8 meses de trabajo para la ley de economía circular, pero citó a los empresarios, y creo que esa parte de co-creación, tanto empresarios como gobierno, da la certeza de que por lo menos ya dijiste lo que tenías que de alguna manera expresar. Y si lo toman en cuenta, pues mucho mejor, ¿no? Y no quiere decir que queramos que las cosas sean laxas o que no haya una consecuencia de algo que no se esté haciendo adecuada, pero que sí escuchen la voz de los que estamos ya involucrados en la parte de innovación tecnológica, para alinearla con la parte de leyes y poder llegar a las consecuencias de poder hacer que el país avance de una manera de co-creación. Y eso también, cuando tú tienes inversiones del extranjero, da una pieza. Cuando tú llegas a un lugar, a instalar una empresa,
y tienes agua, tienes energía eléctrica y tienes combustibles, pero tienes una certeza legal, con mayor razón cualquier empresa va a querer invertir en ese estado o en esa ciudad en donde pueda tener esa red de innovación que vaya alineada con la parte tecnológica y de leyes o reglamentos. Sería cuanto mi comentario. Ok, Omar, pues muchas gracias. Sí, quedó muy claro el punto que querías darnos. Y aprovechando, no sé si tú estuviste en esas mesas, y si nos puedes platicar tu experiencia. Sí, de hecho, he de reconocer que, por ejemplo, del lado de allí de Jalisco, en específico con Omar, que está liderando precisamente esa asociación de Alianza por el Clima de Jalisco, ellos están impulsando mucho el tema ambiental. De nuestro lado, porque al final estamos colaborando en conjunto, nosotros estamos impulsando el tema energético. Algo que nos falta hacer precisamente, que es parte de los trabajos que estamos haciendo al interior dentro del Consejo Nacional, incluso con otras organizaciones, porque dicho sea de paso, Brimex, donde trabaja Omar y donde tiene ahí representación, está también, forma parte, ¿no?, en la parte de la vicepresidencia. Entonces, ¿qué les puedo comentar en ese sentido? Mesas de trabajo ha habido bastantes. De hecho, el secretario Walter, cuando estaba en la CRE, fue uno de los principales impulsores para el tema de la inyección de biometano al ducto, con experiencia de otros países, específicamente de Francia, de España, que estuvieron algunos distribuidores, ¿no? Entonces, estas mesas de trabajo se han estado instalando y desarrollando ya desde hace mucho tiempo. ¿Cuál ha sido ahorita la gran diferencia? Y no necesariamente porque los temas estén cambiando, o sea, técnicamente se sigue tratando lo mismo. Quizá el salto que está existiendo es que ahora, a través de lo que ya se comentaba de estos cambios, pues viene la parte de la acción y de complementar precisamente esas estrategias en esas mesas de trabajo. Pero ¿qué pasa en esas mesas de trabajo? Eso de lo que les pudiese compartir. Pues precisamente uno tiene que prepararse, poder investigar, tener información de buenas prácticas, ya sea en la parte tecnológica, en la parte de regulación, en cada uno de estos ejes que conlleva poder desarrollar el sector, y es parte de lo que expone, muy similar a lo que estamos haciendo aquí, solo que dentro de una agenda pues se tiene que llegar a compromisos. Por ejemplo, uno de los casos que ahorita mencionaba, pues es que en el caso de Alianza por el Clima están viendo el tema ambiental, nosotros en Consejo estamos viendo la parte energética. Uno a lo mejor de lo que llevaría una mesa de trabajo en conjunto sería cómo vamos a vincular el tema ambiental y energético, que al final van de la mano. Es decir, para el tema de los permisos que ahorita comentaba Omar, pues hay una serie de requisitos que tienen que cumplir esas empresas. Uno de ellos es el tema precisamente ambiental. Es un poco, incluso a veces, chistoso en el hecho de que todos estamos hablando de lo mismo, pero dirían cada loco con su tema en específico. Eso es lo que pasa en las mesas de trabajo. Nos damos cuenta que si hiciéramos una analogía es como si todos los que estuviéramos aquí estuviéramos subiendo una montaña, nada más que cada quien lo estuviera subiendo. Todos hablamos de llegar a esa cima, pero como no nos vemos o como no vamos en conjunto, pareciera que estamos hablando de una cosa distinta. Entonces, en esas mesas de trabajo lo que se intenta, porque también cabe mencionar, no siempre se tiene, pese a que es el mismo objetivo, no siempre se tiene la misma visión. Si hay aquí, por ejemplo, en la sala quien diga que se sienta de un lado muy radical en el tema ambiental, que ser radical no necesariamente es malo, sino es tener una posición muy bien definida, pues diría, no, pues lo más importante es el tema ambiental, ¿no? Y a lo mejor se iría con un tema de la agenda que se va a estar desarrollando en el tema de metano. Lo importante es establecer el tema de biocombustibles, ataca en la parte de biogás el tema de metano, ¿no? Y pues es uno de los elementos, ¿no? A lo mejor habrá otro que diga, no, lo más importante es el tema de la biomasa, cómo garantizar, ¿no? Y a lo mejor habrá alguien, algún agricultor, algún ganadero que diga, no, pues a mí lo que me preocupa es quién me va a pagar los costos por ello, ¿no? O cómo yo me voy a involucrar en el tema de los proyectos, ¿no? Y a lo mejor otra persona va a decir, no, lo más importante es que exista la certeza jurídica.
es decir, las leyes, los reglamentos, ¿no? Y a lo mejor el tecnólogo va a decir, no, pues lo más importante es que exista la tecnología, es decir, ¿qué se va a definir? Si es el camino A, el camino B, el camino C. Y si se fijan, al final todos tienen parte de la razón, entonces forman parte también de la solución. Entonces, en esas mesas de trabajo se define una agenda final para poder llegar, y así fue como se ha ido construyendo no solamente este tema del tema de biocombustibles, sino incluso con otras experiencias para el desarrollo de normas oficiales mexicanas, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces en estas mesas de trabajo, pues porque imagínense ponernos de acuerdo un montón de interesados, se vuelve complicado, pues lo que se hace es, se invita, por ejemplo, asociaciones que permita poder llevar a cabo, pues digamos, la visión de esos integrantes de la asociación. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Biogás somos más de 70 miembros en diferentes categorías, desde la parte de investigadores, consultores, microempresas, empresas medianas, grandes. Entonces nosotros llevamos, en este caso yo como presidente llevo pues al final la voz de esos 70 miembros. Pero no nada más está la asociación del Consejo Nacional de Biogás, está la Red Mexicana de Bioenergía, que igual son otros tantos, y está la Asociación Mexicana de Gas Natural, y así cada uno de los interesados, y a través de asociaciones civiles, pero también representantes como gobiernos subnacionales, academia, investigadores también tienen sus representantes. Entonces lo que se busca es poder conglomerar en estas mesas de trabajo acuerdos que nos permitan no dejar ninguno de estos intereses de lado. Posterior a ello, viene quizá a veces, digo, en lo particular, por el perfil ingenieril, pues viene lo más interesante, cómo vamos a hacer el tema de la regulación normativa, es decir, los fierros, qué va a ir primero, cómo lo vas a conectar, pero todo es una escala llevarlo. Incluso nosotros, como si no estuviéramos incluso alguno de los aquí presentes, realmente no supiera del tema, algunos estudiantes, hay un momento de participación ciudadana y ahí es una invitación. En CONAMER ahí se menciona todo lo que viene en tema de regulación y hay una oportunidad de que si ustedes al final ven alguna situación o quieren emitir alguna opinión desde muy general, desde su percepción o incluso técnica, la pueden fundamentar ahí. Pero son cosas que no nos enseñan en ningún lado, a menos que estés en este tema de desarrollo de regulación o normatividad, pues es ¿no? el tema. Por eso, una de las situaciones importantes ver y también que genera interés por pertenecer a algún tipo de organismo, como por ejemplo el Consejo, es precisamente poder alinear esos criterios que se puedan llevar hasta un nivel como lo que comentaba Omar, de poder tener cierta incidencia política, que muchas veces esa incidencia política recae en el sector. No es como que vamos a nosotros a determinar realmente alguna acción a nivel político en ese punto, pero sí en el tema que tiene que ver en la parte de biocombustibles, en la parte de biogás y cada uno de los elementos hasta llegar a lo mejor en temas de biometano. Entonces, de manera muy general, porque pudiesen platicarles incluso experiencias que se tienen en estos grupos de trabajo, pero a grandes rasgos es lo que se trata en estos grupos de trabajo. De hecho, ayer específicamente, antes de venir para acá, estaba en un grupo de trabajo, que fue prácticamente un taller, donde nos compartían en la Secretaría de Energía experiencias sobre el tema de biogás, que incluso ahora con el tema de redes sociales, véanlo, ahí está publicado que hubo un taller que a través de la experiencia internacional, en este caso de Alemania, nos compartieron esas experiencias que han tenido en aquel país, ¿no? Entonces hay mucho tema de información, pero es irlo aterrizando y bueno, es lo que pudiera compartirles de manera muy general sobre estos talleres, sobre estos grupos de trabajo, qué se hace, cómo se hace e incluso cómo a veces se vuelve complicado el tema de ponernos de acuerdo, pero que al final sí se puede, ¿no? Porque incluso el no ponerse de acuerdo y llegar a esa conclusión de hoy no nos pudimos poner de acuerdo, es un acuerdo en sí, ¿no? Pero al final lo que debe de existir son estos espacios que permitan precisamente entender la posición del otro, ¿para qué? Para poder llegar a una, pues al menos en una comunión y saber que estamos persiguiendo lo mismo, porque no creo, a menos que hubiese alguien ahorita que comentara, pero creo que todos queremos
a México le vaya bien, ¿no? Y en un tema de biocombustibles y un tema de biogás, de biometano, pues hace mucho referencia a transición energética justa y por ello también un tema de justicia social, ambiental y evidentemente energética. Estamos en el proceso de que sea totalmente o viable en la parte económica, pero seguramente lo vamos a lograr, esto pues considerando todo esto que estamos desarrollando en la parte del ecosistema, nosotros y otros tantos esfuerzos que se están haciendo. Gracias, Guillermo. Omar, no sé si tengas algún comentario ya para cerrar. La plática ha sido bastante nutrida, no solamente hablamos de la caracterización de los biocombustibles, sino también hasta el tema político. Si quieres dar algún comentario de cierre. Pues mira, básicamente mi opinión es que estos eventos que está haciendo, por ejemplo, Tamaulipas está haciendo un estado muy vigoroso y con una inercia muy propositiva en estos aspectos. Y la verdad yo aplaudo que empecemos los estados también a que nos quieran de alguna manera alinear junto con ellos. Jalisco, que es donde estamos nosotros, también está siendo muy vigoroso. ¿Qué me gustaría o cómo veo el futuro para que pueda avanzar? Y ahorita lo comentaba Guillermo, es que empecemos a hacer esos vínculos, ¿no? Nosotros como Alianza Empresarial hace unas semanas escasa firmamos un convenio con el gobernador y con 5 secretarías locales, entre la Secretaría de Energía, que es parte primordial, y ya tenemos que entender que es una transversalidad, ¿no? En muchos de los paneles que hacemos acá estamos invitando incluso a diputados de diferentes partidos que están, por ejemplo, en la Comisión de Energía o en la Comisión de Medio Ambiente, para que también ellos vean cuál es la forma de pensar de los empresarios que estamos puestos y que estamos arriba del carro, ¿no? Que realmente nos interesa que, como bien decía Guillermo, que a México le vaya bien, porque si le va bien a México, le va bien a nuestra presidenta, le va bien a nuestros gobernadores, por ende a todos nosotros nos tiene que ir bien, y es donde la unidad se muestra, ¿no? Entonces, estos eventos que son importantísimos para poder hacer esa sinergia con todos los que estamos involucrados son muy importantes. ¿Por qué? Porque se desprenden las otras políticas, ¿no? Todo lo que es la parte de lo que es equipos de medición, lo demás que platicábamos, motores, importación de qué equipos vas a importar, la maquinaria para el campo. Por ejemplo, mañana y pasado mañana tenemos lo que le llaman la cumbre Conciencia Agroindustrial acá en Jalisco, pero se van a tocar muchos temas precisamente de bioetanol, biocombustibles, biometano, política pública, tecnología, y entonces cada quien en su sector puede ir viendo qué es lo que vas a aportar o dónde suelto yo lo que tengo agarrado para que el que siga le continúe para poder llegar a aplicarlo, ¿no? Algo que tenemos muy claro es que ya tenemos que empezar a accionar, ¿no? Me decía mi hijo el otro día, yo ya tengo 58 años, ya me tocaron varios sexenios divertidos. Me decía mi hijo el otro día, papá, es que tú vivías en tu época en sexenios y ahora yo lo vivo en segundos y en momentos, ¿no? Entonces, algo que pasa ahorita en alguna parte del mundo, nos enteramos en este momento. Cuando yo en mi época tenía que esperarme a que saliera el periódico o lo buscaba en la enciclopedia Salvat, que no sé cuántos de la sala les haya tocado usarlas, pero ¿qué es lo que sucede? Que los chavos, las empresas, todos ahorita vivimos en segundos y en momentos. ¿Y qué tenemos que hacer? Adaptarnos a eso, entender que esta sinergia ya estamos arriba del barco y tenemos que hacer lo que nos corresponde para poderlo avanzar. Entonces, eventos como este son importantísimos, básicos, y seguramente Tamaulipas va a tener resultados impresionantes en muy corto tiempo si siguen con este liderazgo que están teniendo actualmente, ¿no? Entonces, y ya la cuestión tecnológica, la cuestión política, la cuestión empresarial, ahorita se va a ir dando, ¿no? Sería corto mi comentario y muy agradecido. Muchas gracias, Omar. Y Guillermo, igual, no sé si tienes algún comentario de cierre.
Pues sobre todo agradecer. Yo sé que no siempre es sencillo escuchar a la gente compartir sus ideas. Entonces yo me voy agradecido por dos temas, ¿no? El primero por la invitación y el segundo porque si hay algún impacto que pudimos hacer el día de hoy y que lleguen a casa o ahorita lo lleguen a platicar sobre el tema de biocombustibles de biogás, es algo muy importante porque ya el impacto es algo que lo iremos viendo poco a poco, los resultados. Entonces simplemente gracias, que al final nos busquen. Estamos bastante activos ahí en el Consejo Nacional de Biogás, un poco más de comercial en ese sentido, pero pues al final ahí es donde estamos transmitiendo todos. En algún momento, si las generaciones seguramente nos irán alcanzando y serán integradas al Consejo, pues igual ya armaremos algo en Roblox, que ahora hay mucho que hacer por ahí. Si hacen misas, pues que no hagamos un foro ahí, ¿no? Estaría interesante en ese sentido, y a lo mejor podríamos llegar a más audiencia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Omar.